Muy buenos días a los medios de comunicación. La política en México está muy determinada sobre todo por los mandatos de los gobernadores y la política de justicia, quieran o no, también influyen fundamentalmente los gobernadores. Hoy traigo dos casos en los cuales por un lado Graco Ramírez en Morelos y por el otro lado el gobernador del Estado de México no han hecho lo que les corresponde para la justicia del pueblo y de la justicia de las organizaciones sociales y la justicia de los individuos en cada uno de sus estados. El ejemplo de Graco Ramírez tiene que ver fundamentalmente con nuevos desvíos de recursos económicos. En el 2016, el senador Miguel Barbosa Huerta hizo una gestión de 20.274.254 pesos a beneficio de diferentes obras en el municipio de Cuautla. En el 2016 bajaron estos recursos y los recibió la Secretaría de Finanzas del Estado. En marzo del 2017 iniciaron los arranques de obras de las cuales yo fui testigo. De 11 obras solamente han concluido 8. De esas 8 obras, ninguna ha sido pagada en su totalidad y faltan 3 obras que no han dado inicio. Tenemos conocimiento que de los 20.274.454 pesos, solo se han pagado a empresas constructoras un total de 4.659.000 pesos, faltando obras por concluir y por iniciar. De parte de la senadora, de la síndica Paola Cruz del estado de Morelos en Cuautla, le exigimos al gobernador Graco Ramírez del estado de Morelos transparente el recurso y su destino. Si fue entregado al ayuntamiento de Cuautla en su totalidad o parcialidad y a la fecha en la que fue depositado. Nosotros sabemos que en diferentes estados, diferentes legisladores han gestionado recursos ante los diferentes organismos gubernamentales. Y no solamente es en Cuautla, ya sea en cualquier estado de la República donde recursos etiquetados para obras o programas sociales son retenidos en los gobiernos estatales. En este caso, el caso de Graco Ramírez es significativo. Por otro lado, quiero presentarles a ustedes dos casos de la injusticia que se están cometiendo en el Estado de México. El primer caso es en torno al profesor Óscar Hernández Neri, que se encuentra encarcelado desde hace 4 años sin que su proceso judicial termine ni tenga para cuándo acabar. Para eso tenemos aquí, nos acompaña su hermano César Hernández Neri, que me gustaría le tomaran la atención y les pudiese explicar el caso. César, te dejo. Muy buenos días a todos los medios y un agradecimiento al senador Marlon Berlanga. De igual manera agradecer, el día de ayer estuvo de visita para ver directamente al compañero Óscar Hernández Neri preso en el reclusorio Molino de Flores en Texcoco, Estado de México. El caso del compañero, primero tendría que decir quién es, en qué movimiento social está inserto. Decirles que nosotros en el Estado de México, diversas organizaciones magisteriales desde hace más de 30 años, junto con las comunidades, hemos gestionado, sobre todo en las comunidades más marginadas, hemos gestionado y formado escuelas. Formar escuelas desde la construcción hasta formar los grupos, gestionar las claves, gestionar el reconocimiento de los maestros, entre otras cosas. Ese esfuerzo, reitero, es un proceso que se da en el Estado de México. Nosotros somos del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa. A partir precisamente de la reforma educativa empezamos una lucha por defender la educación pública
por defender los derechos conquistados del magisterio, y nos empezamos a coordinar con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues seguramente fue el motivo que molestó tanto al gobierno del Estado de México. A partir de la muerte de una mujer en 2007, donde el compañero Óscar Hernández Neri fue testigo, se empiezan a modificar las cosas para incriminarlo y acusarlo de homicidio. En 2009 es torturado uno de los testigos y obligado a cambiar su primera versión. Y este testigo es el único que tiene una incriminación, por cierto indirecta, para acusar de asesinato al compañero Óscar Hernández Neri. La declaración del fallecimiento, es decir, la declaración de muerte y sus motivos, se da en los primeros días después del fallecimiento. Sin embargo, incluso cerca de un mes posterior se hacen pruebas de química forense. En ellas se demuestra que el organismo de la víctima estaba con presencia de veneno, también tenía presencia de alcohol, y la versión de este perito, Jesús Morales, es que murió por estrangulamiento, sin considerar esos estudios que se hicieron posteriormente. Es decir, desde la propia declaración de los motivos de muerte no se consideraron diferentes estudios que debieron haberse considerado. Posteriormente de eso, estos estudios que se hicieron, reitero, como un mes después, fueron extraídos del expediente, fueron extraídos de la propia averiguación previa, lo que no permitió tomarlos como elementos para determinar el auto de formal prisión. Es hasta el 2016, después de que tenía 2 años preso el compañero, que son recuperados por la parte defensora, es decir, por los abogados del compañero Óscar Hernández Neri. De igual manera, estos documentos que fueron extraviados, en el propio proceso de desahogo de pruebas, el propio perito Jesús Morales falsea declaraciones, diciendo que lo que él afirma está respaldado por un texto científico, y cuando vamos a ver ese texto científico, esos datos que él refiere no existen. Es decir, está falseando declaraciones. Son algunas de las grandes contradicciones que hemos encontrado a lo largo del proceso. Primero, un testigo que es torturado para que declare que la incriminación. Segundo, el extravío de documentos de peritajes científicos que fueron extraídos de la averiguación previa. Y tercero, una falsa declaración basada en un texto científico que no existe. Durante el proceso se ha demostrado también que el compañero Óscar no pudo haber estado en el tiempo, en 2 lugares en el mismo tiempo. Él estaba junto con los padres de la víctima buscándola en el momento en que se da el deceso. Entonces, a lo largo de este proceso nos hemos encontrado no solamente con estas averiguaciones que pretendían una incriminación más que una averiguación, nos hemos encontrado también con que en el proceso se han dilatado para desahogar las pruebas. Por ejemplo, para desahogar una junta de peritos, más de 10 meses con el objeto de dilatar de forma artificial el procedimiento. Entonces, estamos ante un caso en donde el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila Villegas, pretende mantener a un profesor en la cárcel como una venganza política hacia el movimiento magisterial del Estado de México, como un rehén político para que el magisterio en el Estado de México no sigamos organizándonos, no sigamos defendiendo la educación pública, formando escuelas en donde son necesarias y el gobierno es incapaz de construirlas, y defendiendo los derechos del magisterio. En ese sentido, el compañero es un preso político
incluso a través del proceso se ha demostrado que se le construyó un delito y que la versión de la Procuraduría carece de todo sentido. La Procuraduría dice que el compañero asesinó a una persona, la llevó a un lugar y después simuló un suicidio. ¿Cuándo se ha visto que en una persona muerta pueda circular la sangre? Porque se ha demostrado con los peritajes que la sangre y los órganos internos estaban envenenados. Entonces, no es una versión sumamente contradictoria y reiteramos, se le ha construido un delito. En ese sentido, estamos exigiendo la libertad de los presos políticos del Estado de México, porque no es el único caso, y particularmente del profesor Óscar Hernández Neri. Otro caso de la incapacidad del Estado de generar justicia para sus ciudadanos y de generar delitos y falsear delitos para afectar organizaciones sociales, tiene que ver con el caso de los compañeros Dominga González, Rómulo Arias, Marco Antonio y Teófilo Pérez González, Lorenzo y Pedro Sánchez, quienes han sido acusados y han sido sentenciados después de 15 años de un proceso judicial en cárcel por actos que no cometieron y que tienen que ver con la defensa de su territorio, que tienen que ver con la defensa del agua, tema que vamos a tener posteriormente con estos nuevos reglamentos en torno a nuestros energéticos, y que muchas poblaciones van a defender lo que les corresponde. Este es el caso de San Pedro Tlanixco, en el Estado de México. Buenas tardes a todos. Nosotros, familiares de los presos de San Pedro Tlanixco, venimos a dar a saber nuestro caso. Nuestros familiares en el año 2000 fueron representantes del Comité de Agua Potable, representante de Comisariado Ejidal, y por conflictos de agua de ahí de la comunidad, en el año 2003, un empresario de nombre Alejandro Isaac Basso perdió la vida y fueron acusados nuestros familiares como representantes por un delito que ellos nunca cometieron. Su único delito fue defender sus aguas y su territorio. Ellos fueron sentenciados a más de 50 años de prisión por el delito de homicidio y privación de la libertad. Ahorita nosotros como familiares estamos aquí luchando para que esa sentencia se vaya para abajo, porque el juez no tiene los elementos suficientes para que diga que nuestros familiares son culpables. En ese momento, el gobernador Arturo Montiel Rojas, junto con el procurador Alfonso Navarrete Prida, nos dieron, pues yo lo puedo decir así, todo el peso de la ley nos cayó sobre nosotros. Hubo muchas agresiones por parte del Estado de México. Cuando los policías iban a nuestro pueblo, se metían a las casas, sacaban a las personas y aún así se los llevaron. No hubo ninguna investigación. Simplemente actuaron en contra de los que en ese momento habían sido representantes del pueblo. Y a la fecha, nuestros 6 compañeros están presos, sentenciados a más de 50 años de prisión. Nosotros como familiares pedimos que nuestro caso pues llegue a donde tenga que llegar para que esa sentencia se vaya para abajo, porque no es posible que nuestros familiares, por defender lo que nos corresponde, que es agua y nuestro territorio, estemos con esa sentencia de más de 50 años de prisión. Sería todo. Gracias. Muy rápido. Es de verdad lamentable que en pleno siglo XXI estemos viviendo todavía la represión del Estado contra defensores de su territorio y del agua. Nosotros, como parte de un partido de izquierda
como representantes de la fracción parlamentaria del PT, vamos a seguir haciendo las gestiones necesarias ante el gobierno del Estado para que la justicia se aplique como debe de aplicarse, para que se revisen los casos y que los compañeros tengan la posibilidad de defenderse de acorde a derecho. No pedimos impunidad, no estamos en contra de procesos judiciales que tengan una norma bien aplicada. Lo que estamos en contra es que se fabriquen delitos para reprimir a los movimientos sociales. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, les agradezco.